mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Oh, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Ayúdanos, Señor, a pensar en ti. Ayúdanos, Señor, a mirarte solo a ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestro pensar por la mañana o por el mediodía, por la tarde, por las noches, cuando pensamientos tratan de abordar nuestra mente, podamos, Señor, traerte a nuestra memoria y empezar a pensar en ti y empezar a deleitarnos en ti. Que tú seas, Señor, el centro de nuestra vida, Jesús. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Aleluya. Señor, eres bueno. Ayúdanos a adorarte hoy. Ayúdanos a adorarte hoy, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Podemos seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Gloria a tu nombre. Alabarte, alabarte, porque tú eres bueno, porque eres bueno, Señor. Aleluya. Hoy puedo danzar tu libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar tu libertad, porque soy amado, porque soy amado. Una vez más, hoy puedo danzar tu libertad, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu
Porque soy amado, porque soy amado. Una vez más dile, hoy puedo lanzar mi libertad. Porque soy un hijo, no eres mi hoy puedo lanzar con libertad. Porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo. Hay sanidad de las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir. Hay sanidad de las aguas, queremos danzar. Libertad de la casa de Dios, libertad de la casa de Dios, libertad, podemos pensar en ti, en tu fidelidad, podemos pensar en tu poder y las cosas que haces. Aleluya, aleluya. Ayúdanos, Señor, a sentir la libertad. Donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Señor, libertad para adorar, libertad para levantar nuestras manos, libertad para aplaudir, libertad para honrar tu nombre, Jesús. Ayúdanos a adorarte, Cristo. Jesús, ayúdanos a adorarte. Gloria al Señor. Cuando dicen amén, puede sentarse. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Me da gusto ver a cada uno de ustedes. Faltaron algunos. Hermana Graciela tuvo hoy
tuvo que salir a su pueblo en Oaxaca. Uno de sus hermanos falleció, joven de 42, 43 años, algo así, muchacho, digo yo muchacho porque ya me estoy acercando, entonces digo, estaba muchacho todavía, y el poder ver que pues malas noticias llegan, tristeza, aleluya, a veces uno llora por ver partir nuestros familiares, pueda llevarlo en sus oraciones, hermano. Dios ha estado tratando en la vida de ella me vino a buscar a mí, yo estaba trabajando allá afuera un día hace ya creo que más de 2 meses, algo así, hablamos del Señor y desde ahí ella ha estado asistiendo con su hija. Llévenla en sus oraciones. Ella ha tratado de compartir a su familia, hablarles del Señor, y cuando llegan momentos de tristeza, pues hay que llorar un rato. No es pecado llorar, quedarse llorando toda la vida. Yo creo que estaríamos ofendiendo al Señor cuando sabemos que en Él podemos encontrar alegría. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza viene de Dios. Aleluya. Y recuerda, hermano, el sábado nuestra salida a Puebla a las 9 de la mañana en punto. Han llegado algunos tarde. Fuimos misericordiosos la otra ocasión, pero hay que ser puntuales, hermano, para poder llegar a buen tiempo allá. Y el día domingo nuestro servicio 11 de la mañana. El domingo pasado no pudimos hacerlo de la transmisión, nos estuvo fallando un poco ahí y se pensó hacer una idea y al final ya no pudimos, pero podemos tratar de estar en el servicio, escuchar después para los que no pueden estar, y yo sé que será de bendición, Usted ha estado viendo aquí a hermano Javes, a hermano Obed y hermano David nos apoyó a predicar el día domingo. Es agradable para mí el poder saber que hay hermanos que están tratando de vivir para Dios, de estar aquí, de apoyar, y para mí era agradable ver a cada uno de ellos. Estaba pensando cuando estaba viendo al hermano Ben y pensar que este chamaco rebelde, en un momento hijo del diablo, estaba haciendo muy mal, y yo estaba con ganas de correrlo de la iglesia, de decir en frente de todos ustedes, este amigo no es amigo, este es enemigo. Pero gracias a Dios que el momento de rebeldía, de necedad pasa, y eso es agradable a Dios. ¿Cuántos nosotros, dice un verso de la Escritura, que en cierto tiempo éramos enemigos de Dios? ¿Te imaginas? Dios nomás podía hacer así, ya, se acabó contigo, con mi vida, pero no, Él tuvo paciencia, misericordia, y ver cada uno de ellos y decir, Señor, gracias a Dios. Pero pues ya pensaba, dije, híjoles, este jueves ya no me puedo escapar. Vamos a abrir la Biblia, hermano. Aleluya. Quiero compartirte un poco unos versos, y el primero de ellos está en Primera de Pedro, en su capítulo 2. Primera de Pedro, en su capítulo 2,
Este es el primer verso y ahorita vamos a ir a un segundo verso. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2. Hermano David nos va a ayudar. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Así sentado, hermano, como está hoy. Nos olvidó la ofrenda. Al final usted puede depositar su ofrenda. O más bien, Josías, pasa de una vez y puedas y ahorita vamos a orar por lo que usted ha dado. Aleluya. Entonces la primera es Primera de Pedro, en su capítulo 2, en su verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, en su verso 11. ¿Lo tenemos? Creo que no hay muchos amenes. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro está hablando a la iglesia, a los que ya habían pasado el proceso de arrepentirse, bautizarse en agua en el nombre de Jesús, en lleno del Espíritu Santo. Y como nos dice también la Escritura, tratando de vivir una vida agradable a Dios, Pedro está diciéndole a la iglesia: amados, os ruego como a extranjeros. No se te olvide que no eres de este mundo, como a peregrinos. Un peregrino está hoy a tal hora en un lugar, pero horas después ya se encuentra en otro. Y aunque el sol, la lluvia, el frío, el cansancio pueden estar llegando, dice: te ruego como el extranjero y peregrino que eres, que os abstengáis de las pasiones carnales. Tenemos carne. A mí me gusta comparar la naturaleza del pecado con un animal, y este animal es el perro. Un perro, por naturaleza el perro es sucio, por naturaleza. Hay algunos bien portaditos, hay algunos que se comportan muy bien, pero por su instinto natural el perro es un animal sucio, hace cada cosa que bárbaro. Y me puedo imaginar que la naturaleza de pecado en nosotros no está muerta, va a morir hasta el día en el que nos vayamos con el Señor, pero sí la podemos mantener débil en nuestras vidas. Hay quienes su naturaleza de pecado está como un tremendo Rottweiler o Pitbull, de esos perros fuertes y grandes que cuando la naturaleza de pecado se alebresta, va uno tras su naturaleza de pecado. Pero hay quienes tal vez, cristianos que han pasado tiempo en la casa de oración, en su búsqueda de Dios, que su naturaleza de pecado está como esos perritos que están en los huesos, en la calle ya, y que apenas si pueden ponerse en pie. Ese perro no hace daño. Si usted y yo logramos por mantener nuestra naturaleza de pecado de esa manera, no va a tener control. Dice: abstente de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Filipenses capítulo 2,
Filipenses capítulo 2 en su verso 12. Filipenses capítulo 2 en su verso 12. Gloria a Dios. Filipenses 2:12. Gloria a Dios. Dice en el nombre de Jesús: por tanto, amados míos. Ahora es el apóstol Pablo. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Un buen testimonio de esta iglesia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmurar y contiendas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, ayúdanos. Primeramente bendice la economía de tu pueblo, Señor. Aquellos que confiando dan con alegría. Si hay alguna necesidad, te pido que la suplas, Señor, en tu nombre. También quiero, Señor, que me ayudes a hablar tu palabra en esta tarde y que podamos escuchar con buena voluntad, podamos oír con alegría y así ser edificados. Ayúdanos a hablar tu palabra y al que oye a entender, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado por tiempo, meses. Si usted va en el canal que tenemos, hace un tiempo yo estaba poniendo al principio el culto y lo quitaba los días después, y así estaba haciendo. Y la razón era porque yo quería que vinieran a la iglesia o que estuvieran atentos al servicio. Y cada uno pudiera alimentarse y hacer lo que es necesario hacer, espiritualmente hablando. Y por unos meses hemos hablado y titulamos una serie de mensajes: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y es que todo empieza en eso, hermano, en la salvación. En este verso que leímos, el apóstol Pablo le está diciendo a aquellos que han alcanzado salvación, porque la salvación se pierde. Hay una doctrina de demonios por allí que dice que no, que una vez salvo, siempre salvo. Y citan textos bíblicos y hablan y dicen ciertas cosas, hijo siempre hijo, y para aquí y para allá, pero encontramos versos, y uno es este que leímos, que dice el apóstol Pablo: ocúpate de tu salvación. O sea, enfócate, tú debes de estar ocupado en algo. ¿En qué? En tu salvación. Cuídala con temor y temblor. Yo creo que todos aquí hemos sentido temor por diferentes cosas. Últimamente estaba en una situación en la que sentí temor, y hasta mis manitas estaban así, como que me estaban temblando mis manos, y ay, Señor, y empecé a sentir temor. Estaba temblando, y después puse a una hermana en la misma situación y dice: hasta fría estoy.
Sabemos en ocasiones, hermano, qué es sentir miedo, espanto. Sabemos, hermano, hemos vivido, hemos tenido la experiencia de saber qué es temor, de saber qué es espanto. Estaba mirando las palabras en lo original y dice, en lugar de la palabra ocupaos, dice trabaja. Trabaja en tu salvación. Trabaja en tu salvación. Con miedo, reverencia, pánico, terror, temor. Yo no sé si usted ha sentido ese sentimiento cuando uno teme perder algo. Un día yo estaba soñando que mi esposa se había ido hace algunos años atrás. Estaba yo soñando que ya no tenía esposa, que yo despertaba y que mi esposa, yo sabía que se había ido. Y cuando desperté le eché bronca porque se fue en el sueño. Pero yo no sé eso en mi caso, pero tal vez usted otra cosa. Tal vez lo que yo digo para mí es importante, pero para usted suena frívolo, para usted suena algo que tal vez no es tan importante, todos somos distintos. Pero solo por poner un ejemplo, hermano, cuando uno empieza a sentir pánico de algo que uno puede perder. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, cuida tu salvación. O sea que la salvación se le debe de prestar atención porque todo gira alrededor de la salvación. Esto es para aquellos que ya la han alcanzado. Entonces en esta serie de mensajes decíamos que la salvación, cómo se puede alcanzar la salvación. Y encontramos desde que el Señor Jesucristo empezó a predicar, desde que Juan el Bautista empezó a anunciar el Evangelio, el reino de Dios, Él mencionó una palabra: arrepentíos, arrepiéntete. Entonces la salvación empieza por arrepentimiento. Cuando una persona quiere cambiar de dirección, cuando una persona ya no quiere vivir haciendo lo mismo, cuando una persona se siente mal por las cosas que ha hecho, cuando ya dice basta, esta no es vida, esto yo no lo quiero seguir haciendo. Empieza por arrepentimiento la salvación. Pero escuche que estoy ocupando la palabra empieza. Después tus pecados necesitan ser perdonados a través del bautismo en el nombre de Jesús. Y aquí lo tenemos escrito. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y puedo pensar, hermano, que cuando una persona alcanza esto, que esto no son obras de hombre, esto es el plan que Dios estableció para que el hombre pudiera alcanzar salvación. Jesucristo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí encontramos muchos versos y todo está rodeando que el propósito de Jesucristo es que Él vino a dar salvación a todo aquel que quiera alcanzar, a todo aquel que quiera oír. Entonces, hermano, como todo gira alrededor de la salvación, uno puede pensar, es tan importante. El apóstol Pablo dijo: cuídala, hombre, cuídala. Siente temor que la puedas perder.
cuando una persona viene al conocimiento de la palabra de Dios, entonces lo que la persona necesita es, la primer cosa es encontrar tu salvación. Vamos a mirar Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, en su verso 1. Hebreos 12, verso 1. Por tanto, Hebreos 12, 1. Hermano Javi ya no sabe dónde está Hebreos. Necesita aprenderse los libros de la Biblia, amigo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos. ¿Quiénes están? Todos estos testigos que habla, los habla en el capítulo 11. Todos estos hombres de fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Quieres desesperado? Cálmate. Tranquilo. Ahí sí, vas a correr con paciencia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando has alcanzado la salvación, vas a tener que agarrar un ritmo a tu paso. Cuando has alcanzado la salvación, vas a tenerte que deshacer de cosas que quieres seguir cargando. Algunas cosas no necesariamente son pecado, pero son un peso encima. Y cuando nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, hay una meta por delante para alcanzar, hay una meta por obtener, y eso se logra con paciencia, no se logra de la noche a la mañana, es a través del tiempo. Y entonces los que estamos aquí tenemos un mismo propósito: salvación. He crecido en diferentes iglesias y que en cada una de ellas he aprendido. Me refiero a iglesias porque fui pastoreado por diferentes pastores y cada uno de ellos depositó algo en mi corazón, pero en esa manera en la que fui enseñado, a veces siento que no hemos hablado o puesto mucha importancia a ciertos puntos, hermano. Pero quiero que sea claro para ti. La salvación es lo que inicialmente estábamos buscando, y cuando la has alcanzado, la salvación es en la que debes de estar ocupado. Ya sea en cualquiera de las dos posiciones en las que usted se encuentre, en busca de la salvación o ocupado en la salvación. Pero es importante, de verdad muy importante, que estés buscando lo que te hace falta para completar tu salvación, si es que no lo has obtenido. Hay una idea en la mente, y es una idea católica que ha venido a depositarse aún en los que se hacen llamar cristianos. Cuando un hermano muere, ya que literalmente llegó su tiempo, llegó su final, como los católicos he oído muchos cristianos hablar. Algunos sí tienen razón, y yo no quiero
quiero poner en entredicho algo, pero escuché una vez al pastor decir: nosotros no somos nadie para poner a alguien en el cielo o para ponerlo en el infierno. Nadie. Y creo que llegar a hablar en un funeral y decir este se fue al infierno o este se fue al cielo está fuera de lugar, creo yo, porque lo que nos enseña Eclesiastés es que el estar allí hay una enseñanza para los que están vivos, que deben de pensar que un día ellos son los que van a estar en la caja. Amén. Y eso es lo que no queremos pensar. Nos gusta pensar: el difunto se fue, el difunto está allá, y esto y lo otro, y tal vez si fue muy mal el pecador, está quemándose en las llamas del infierno, no sé. Pero el católico dice: Dios lo tenga en su santa gloria. Era borrachito, pero era bien buena gente. Y cuando llegamos y escuchamos al cristiano, era un buen hermano, infiel a Dios, hacía lo que se le pegaba la gana y todo ello, pero ya está con el Señor. Creo que necesitamos pensar, hermano, que un día estaremos delante de Dios y necesitamos quitar de nuestra mente toda idea de religión. Jesucristo dijo: si no nacieres del agua. ¿Qué es el nacimiento del agua? Ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Cuando tú eres lleno del don del Espíritu Santo. Apenas tienes el certificado de nacimiento. Apenas Dios ha dado para ti la oportunidad de salvación. No está todo ya acabado y decir: bueno, ahora ya me voy a cruzar de brazos. No, de ninguna manera. Pero lo que el Señor está diciendo a Nicodemo, un hombre que vivía, que tenía una buena reputación delante de los hombres aquel entonces, le dijo: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no vas a entrar, no vas a ver, no se te va a dar la oportunidad. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, pero no ha sido lleno del Espíritu Santo, en esta noche te digo: búscalo. Búscalo, hermano. Empieza a orarlo a Dios. Hay quienes van a tardar 1 mes, 2, 3, 4, 5. Hay un hermano que bueno que no se murió antes, pero un hermano tardó 9 años para ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo que esa no era la voluntad de Dios, pero habían cosas en el corazón que tenían que arreglarse. Pero hermano, hermana, si tú no has hablado en otras lenguas, tú deberías de estarlo buscando. En mi vida pasó de una manera en la que yo no lo estaba buscando. En hermanos ha pasado cuando ellos lo han estado buscando. Pero hermano, es importante para ti. Necesitas ser lleno del don del Espíritu Santo, porque si no, tu salvación no se ha completado. No importa si venías al culto, no importa si orabas, no importa si yo sé, toda una de esas cosas tienen importancia, pero me refiero a que si llega el tiempo en el que tú vas a morir y nunca hablaste en otras lenguas según el Espíritu da que hables, tu salvación no se completó. ¿Quién es usted, dirás tú, para decir eso? Yo, un predicador. Y simplemente te estoy citando lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan en su capítulo 3. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Hace
Un tiempo yo estaba tratando de explicar, hermano, mire, ok, ¿qué es? ¿Cómo lo puede recibir? Puede ser en un servicio, puede ser en tu casa, puede ser en cultos especiales en los cuales, como el próximo sábado que vamos a tener, puede ser en culto de oración, puede ser, hermano, en cualquier momento en que tú lo decidas buscar, lo puedes recibir. ¿Qué tienes que hacer? Adorar a Dios. No más. No tienes que decir, Señor, lléname con tu espíritu. Dilo si quieres, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a tus hijos, cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, ¿qué es adorar a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Dios, eres bueno. Palabras. Grande, tú estás conmigo. Yo no, y si tú empiezas a hablar con Dios, a adorar a Dios, ¿qué importa si el de al lado te escucha? No importa si el otro te oye. No importa si tu voz, una vez que la levantas, se oye chillona o no sé de qué manera, de qué forma. Pero si tú adoras a Dios, vas a ir y tarde o temprano vas a ser lleno del Espíritu Santo. Solo es adorar a Dios. Si tú estás así, no va a pasar nada. No va a ocurrir nada. Si tú tienes vergüenza, tampoco. ¿Por qué quiero decirte eso, hermano? Porque todo depende de la salvación. La palabra de Dios habla acerca de ofrendar. Pero si tú ofrendas y no eres lleno del Espíritu Santo, te hace falta la salvación. La palabra de Dios habla de congregarse. Si tú te congregas pero no eres lleno del Espíritu Santo, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y así pudiéramos decir varias cosas. Lo que quiero ponerte en tu corazón hoy es que el propósito de venir, o por qué estás aquí, es que estás cuidando tu salvación, es que estás haciendo algo para alimentar ese hombre espiritual que está en ti. Necesitamos ser salvos. ¿De qué? El apóstol dijo: sed salvos de esta perversa generación. La paga del pecado es muerte. Hermano, todo está rodeado en un punto. Queremos ser salvos. Aleluya. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5. Sed salvos. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Diligencia es toda tu atención, todo de parte tuya en esto mismo. ¿En qué? En tu salvación. Añadid a la fe, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia
piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, por tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Cuando un cristiano ha caído, ya sabemos por qué. Cuando estamos cacheteando las banquetas, hermano, cuando estamos débiles, cuando estamos ociosos, cuando no podemos ver con fe las cosas que Dios tiene para nosotros. Es tan importante cuando usted se ocupa. Es tan importante cuando tú buscas la salvación. Sin Dios el hombre está perdido. No hay esperanza. Le espera sufrir en esta vida por causa de sus pecados, y al final de los días, cuando estemos para dar cuentas, nos esperará el infierno. Si nosotros no buscamos la salvación. Esto se ponía en mi corazón porque hace falta, hermano, un poco de lágrimas en el altar para buscar el don del Espíritu Santo. Fervor, hermano. Ganas. El poder ir a Puebla este fin de semana va a costar dinero. Pero ¿qué estás haciendo? Ocupándote, buscando la salvación, y unos se están ocupando en su salvación. Quisiera, hermano, ustedes que van a ir allá, si no eres lleno del Espíritu Santo, van a haber dos cultos. Busca ser lleno del don del Espíritu Santo. Adora a Dios. Amén. Los que hemos sido llenos ya, hermano, busca renovar tus fuerzas, busca crecer en tu fe, busca oír la palabra de Dios. No te sientes atrás. Trata de buscar los lugares de más al frente, en donde lo menos posible te distraigas. Vamos a tratar, yo te invito a que trates, porque vas a oír a unos bien desenfrenados, diría yo, en el espíritu, y vas a ver unos que parecen paleta. Vas a ver a unos con gozo y fervor y lágrimas y muchos fluidos saliendo de su nariz, adorando a Dios. Y otros, ponte de pie, por favor. La salvación es lo que estamos buscando. Teníamos un folleto que estábamos repartiendo en el evangelismo. Y el folleto que estábamos dando en el evangelismo era: Cristo no murió por tus sueños, tus metas, logros, negocios, para que tengas novia, hoy te habla Robert, caprichos egoístas para resolver tus problemas, autoestima, etc. El Señor Jesucristo murió para salvarte de una condenación eterna.
En el camino Dios nos ayuda y nos bendice. En el camino Dios nos prospera, nos ayuda en ciertas cosas, pero lo que Dios quiere es busca tu salvación. Búscala. Vamos a invitarle a doblar sus rodillas, a venir a este altar. Y si no sabes cómo buscar o te has sentido limitado a buscarla, puedes decirle: Señor, pon en mí el querer como el hacer. Señor, si he buscado el ser lleno del Espíritu Santo o no, si me hace falta un poquito más de empuje. Tal vez usted que ya la has alcanzado, si te has estado ocupando o no, porque se pierde. Se pierde. Señor Jesucristo, ayúdanos. Ayúdanos a vivir para ti. La salvación es lo que usted vino a dar a chicos y a grandes. Pero nos hace falta como que ganas. Me refiero aún en mi propia persona, Señor, sé tantos versos por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablándonos acerca de cómo cuidar, de cómo ocuparnos. No somos perezosos en cuanto al trabajo, Señor, pero en cuanto a las cosas espirituales, a veces sí lo hemos sido. Quiero pedirte, salvación necesita alcanzar la salvación. Los pecados, Señor, la vida sin ti, la vida de religión, no es lo mismo que salvación. Tú quieres salvarme, tú quieres cambiar, tú quieres mostrarme, Señor, lo que antes hacer. Dios mío, antes de hacer. Dice que usted pone el querer como el hacer. Dice que usted pone el querer
mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, sí, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, sí, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Ayúdanos, Señor. Sé que tu fidelidad ha sido con nosotros. Ayuda. Pon el querer como el hacer. Para aquel que está en busca de la salvación la alcance. A veces nos parece que algunos van medio lentos y otros más rápido. Pero la verdad, Señor, es que tú conoces que todos los que estamos aquí es porque estamos buscando lo mismo. A veces nuestra personalidad nos detiene por un tiempo, pero ojalá que el que necesite ser despertado despierte y el que necesite esforzarse se esfuerce, el que necesite retener retenga. El que necesite añadir a su salvación alguna cosa, lo haga con temor y temblor. Queremos, Señor, la salvación es lo que usted vino a dar. Salvación. Salvación. Hermano, que usted sabe que hay alguien que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Estemos orando por él. Usted necesita hablar en otras lenguas. Si usted ha sido bautizado, arrepentido, o si usted ya tiene que le ha alcanzado, ocuparnos de la salvación. No solo es el sábado una oportunidad, pero el domingo aquí en la iglesia, los jueves y los días que nosotros podamos disponer, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no has hablado en otras lenguas, no eres salvo. No se ha completado la salvación. Quedamos despedidos, hermanos. Antes damos la bienvenida a Martina y Kelly, y hoy se trajo a su esposo. ¿Qué le podemos decir, hermanos? Bienvenido. Bienvenido, y que se quede. Podemos hablarnos unos a otros y quedamos despedidos, hermanos.